Hola, ¿qué tal gente? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo algunos trucos para que nuestra PC vaya más rápido, es decir, que las aplicaciones vayan más rápido, que la compu en sí esté más rápido y que no esté lenta, ya que a veces puede ser por los diversos motivos que les voy a mencionar. Entonces ahorita mismo vamos a ver 3 métodos para que nuestra PC esté bien rápido. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a venir aquí abajo en la barra de tareas, le vamos a dar clic derecho. Vamos a buscar la opción que dice administrador de tareas. Le vamos a dar un clic, nos va a aparecer esto, lo agrandamos, le damos donde nos dice más detalles, o sea, aquí va a estar abajo, nos va a aparecer así, le damos acá, luego nos va a aparecer aquí, dependiendo del sistema que ustedes tengan. Luego le damos aquí a donde nos dice más detalles, le damos un clic y nos va a aparecer esto. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es buscar de todas las pestañas que están acá la que se llama inicio. La localizamos, le damos clic y nos van a aparecer unas aplicaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al momento de que nosotros iniciamos nuestra PC, es decir, la apagamos y la volvemos a encender, estas aplicaciones que estamos viendo se inician automáticamente. Y como pueden ver aquí en el estado donde nos aparece habilitado, significa que están aptas para que cuando iniciemos nuestra PC, estas aplicaciones se activen, lo cual hace que a veces nuestro sistema corra bastante lento, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada quien conoce su computadora, ¿verdad? Y sabe cuáles son los elementos o cuáles son las aplicaciones que le sirven. Por ejemplo, yo no puedo desactivar el antivirus porque es algo que, o sea, es útil. Lo que yo desactivaría son las aplicaciones que nosotros instalamos o que vienen por defecto. Tales serían como esta de Microsoft OneDrive. De hecho, depende si a ustedes les sirve o depende qué aplicaciones tengan. Vamos a deshabilitar las que no nos sirvan, o sea, las que no necesitemos. Por ejemplo, esta yo no la necesito. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice deshabilitar y listo. Entonces así voy a hacer con las aplicaciones que no necesite, o sea, que no necesite que se inicien automáticamente cuando encienda la PC, y así voy a hacer con las que no me sirvan, ¿verdad? Otro de los pasos que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a ir a nuestro administrador de archivos, vamos a ir a equipo. Ya saben, ¿verdad? Esto les puede funcionar para Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Vamos a venir acá donde nos aparece equipo. Vamos a ir al disco duro que se llama Windows C. Le vamos a dar clic derecho, vamos a ir a propiedades y nos va a aparecer esto. Nosotros le vamos a dar donde dice liberar espacio. Aquí lo pueden ver muy bien. Le dan en donde dice liberar espacio. Le vamos a dar acá, nos va a aparecer esto. Luego nos va a aparecer esta pestaña, lo cual indica cuáles son los elementos que ocupan demasiado espacio aquí en nuestro dispositivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los que consideremos que no son del sistema. En este caso, archivos temporales de internet. Esto lo vamos a borrar. Lo activamos con un chequecito. Automáticamente el sistema eligió los que son importantes. Aquí podemos ver esto. Le vamos a activar. O sea, vamos a activar los que creamos que no son del sistema. Por ejemplo, archivos temporales no son del sistema. Le damos like. De este que también con nombres desconocidos le vamos a dar like, que diga un chequecito. Y este de archivos de registro de instalación, yo creo que a la mayoría del sistema les va a aparecer, entonces les recomiendo que no lo borren. Bueno, entonces vamos a seleccionar los que ya les dije y le vamos a dar aceptar. Le damos eliminar archivos. Y ya nos eliminó una cierta cantidad, casi 1 GB de espacio. Entonces, y ustedes van a decir, ¿y esto para qué me sirve? Pues como ya verán, a veces el tener demasiado lleno el disco duro de aplicaciones o archivos basura, esto hace que se ponga lenta, incluso puede llegar a crear virus. Entonces esto no debemos hacerlo. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a venir acá a inicio. Vamos a darle aquí donde vamos a escribir. Dependiendo su sistema, ¿verdad? Si es Windows 7 les va a aparecer acá una ventanita para una opción que dice buscar. Pero si tienen el sistema igual que este es Windows 10, vamos a escribir
ejecutar. Nos va a aparecer esta opción, le damos clic y nos va a aparecer esta pequeña ventana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el signo de porcentaje, la palabra temp y otra vez el signo de porcentaje, así. Le damos a aceptar y nos va a mandar a esta ventana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que está acá son archivos basura, es decir, archivos que el sistema crea que ya no, o sea, que no sirven, porque como pueden ver, miren, es prácticamente todo lo que hemos instalado. Archivos residuales, se lo podría decir de la manera correcta, porque son nombres, pueden ver, miren, son nombres extraños. Entonces todo esto lo vamos a borrar, es 100% seguro. Vamos a darle suprimir y los va a enviar a la papelera de reciclaje. Bueno, ahora vamos a ir a la papelera de reciclaje y vamos a borrar todos los archivos que estén acá. Lo más sencillo sería darle acá y vaciar papelera de reciclaje y le damos sí. Realmente vaciar la papelera de reciclaje, porque hay veces que nosotros pues borramos archivos y los mandamos a la papelera de reciclaje. Es cierto, se eliminaron de donde estaban, pero no han sido eliminados del sistema, así que siguen ocasionando espacio. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Tenemos dos opciones para hacer esto. Vamos a ir a la barra de inicio, vamos a poner la palabra sistema, nos va a aparecer esta, le damos clic y nos va a aparecer esto. O la otra es ir a archivos, nos vamos a este equipo, le damos aquí en cualquier parte, clic derecho, propiedades y nos va a aparecer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la parte donde dice configuración avanzada del sistema, del lado izquierdo. Nos va a aparecer lo siguiente, es esta pequeña ventana que pueden ver por acá. Vamos a darle donde dice rendimiento, aquí pueden verlo, efectos visuales, programación del procesador. Ustedes buscan esta opción, es la primera por defecto en todas las computadoras. Le damos clic, nos va a aparecer esta ventana. Nos va a aparecer esto. Por defecto viene que dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. Esta opción ya viene activada por defecto, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a seleccionar la opción que dice ajustar para obtener el mejor rendimiento. Le damos clic y le damos aceptar. Lo que va a hacer es quitar algunas animaciones que hacen lento o que gastan la memoria RAM del dispositivo para que este vaya más rápido. Este es el último paso que vamos a realizar para acelerar nuestro PC. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña de inicio, vamos a poner la palabra configuración. Este paso, creo que si no estoy mal, solo sirve para Windows 10, pero si su sistema lo tiene, pues enhorabuena, ¿verdad? Vamos a darle clic, nos va a aparecer esta ventana. Bueno, nos va a aparecer esto, vamos a ir a la opción de sistema, le vamos a dar un clic, nos va a aparecer esto. Vamos a ir a la opción de almacenamiento y nos va a aparecer lo siguiente. Al parecer algunos Windows de las versiones de Windows 10 más antiguas, lo cual sería Windows Home o algo así, no tienen esta opción, pero si su computadora lo trae, pues vamos a hacer lo siguiente. Nos va a aparecer esto, dice Windows puede liberar espacio automáticamente de archivos innecesarios. Esto está desactivado, pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a activar y esto va a ocasionar que cada vez de que archivos basura sean creados, Windows automáticamente los elimine, y esto nos va a ayudar a que el dispositivo que diga la computadora fluya más rápido. Lo vamos a activar. Si bien podemos configurar, aquí podemos configurar, ¿verdad? Esto ya lo pueden hacer ustedes, aquí pueden hacerlo a criterio suyo. Dice aplicaciones que no se estén usando después de los 30 días de espera. Entonces esto ya lo pueden hacer ustedes, configurar a su estilo, a su gusto, ¿verdad? Pero sí es muy recomendable tener esto. Y como les repito, ¿a qué viene esto del espacio? Pues esto viene a que tener el sistema muy saturado de archivos basura puede hacer que el sistema se ponga muy lento y a veces hasta cree virus, ¿verdad? Y además de que desgastan la batería, ¿verdad? Porque están en constante uso. Entonces estos han sido los pasos, amigos, para acelerar nuestra PC, que vaya más rápido.
para las aplicaciones, para los juegos, que también que vaya más rápido. Y si les ha gustado el video, si les ha ayudado, más que todo pueden dejar un like, suscríbanse por favor y dejen un comentario por si alguna cosa no entendieron o no encuentran. Ya saben que yo estaré respondiendo, ayudándolos para cualquier duda que ustedes tengan. Así que nos vemos hasta el próximo video, amigos, y adiós.